Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Él es Andrés Mesa, es diputado del Partido Liberal Colombiano y lo saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece el legado. Señor diputado, muy buenos días. Lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Muy buenos días, Elkin, a toda la amable audiencia, por supuesto, Juan Pablo, a Luisa y a todos los amigos que nos escuchan en el departamento de Antioquia. Muchas gracias, señor. Cuéntenos, ¿cómo se prepara el Partido Liberal Colombiano en torno a las próximas elecciones regionales y locales? Porque sigo insistiendo que veo una fractura enorme entre ustedes. No se ponen de acuerdo sobre el candidato a la gobernación de Antioquia y del candidato a la alcaldía. ¿Qué nos puede hablar también? Bueno, lo primero es que hay que decir que el Partido Liberal, pese a todas esas divisiones internas que ha mantenido en los últimos tiempos a nivel nacional, a nivel territorial, sigue siendo sin duda la primera fuerza política nacional. Es el partido con mayor cantidad de candidatos inscritos a gobernaciones, asambleas, consejos, alcaldías, juntas administradoras locales. Es un partido, digamos, que tiene todavía en la opinión pública cierto cariño, cierto respaldo, y por supuesto es un partido bastante bien estructurado a nivel nacional, por lo menos en cuanto a la posibilidad de participar en las decisiones regionales para tomar cargos regionales. Entonces, que sigue siendo ese partido importante, pese a las malas decisiones que permanentemente pues toma César Gaviria. En el nivel regional, pues ya lo hemos dicho acá y en muchos medios, lamentablemente uno ve un cisma liberal, una división liberal, pues porque las decisiones que se toman desde Bogotá, desde el apartamento de César Gaviria, no son consensuadas con los organismos del partido, como son los directorios liberales municipales, los directorios departamentales, los congresistas, los concejales, los diputados. Entonces son decisiones que se toman desde Bogotá según pues, el parlamentario que sea más cercano a Gaviria. Entonces, si el más cercano hace 4 años era X, se tomaban de acuerdo a las recomendaciones de ese X. Entonces, el parlamentario más cercano a Gaviria es X, pues las toman de acuerdo a ese parlamentario. Entonces, yo creo que esa falta de consenso en las decisiones violando los estatutos del partido, ¿cierto? Entonces hacen que el partido hoy no logre un consenso unificado, por lo menos desde las bases liberales, frente a sus candidaturas de gobernación y en algunas alcaldías. Y eso es lo que creo que está fragmentando al Partido Liberal. En el caso pues, de la gobernación hay un candidato oficial al día de hoy, inscrito oficialmente. Es digamos, el que los liberales deberíamos apoyar, porque nos toca apoyar obviamente al doctor Eugenio Prieto, porque tiene el aval liberal dado desde Bogotá, por un partido que también hay que decirlo, que es de la coalición del gobierno Petro, porque aquí se presentan como antipetristas, pero el Partido Liberal hoy hace parte de la coalición del gobierno nacional que acompaña la mayoría de las reformas del presidente de la República. Y en el caso de Medellín, pues hoy no hay candidato, porque es que hasta el 29 de julio que fueron las inscripciones, el partido no inscribió candidatura a la alcaldía de Medellín, y eso pues inmediatamente habilita la posibilidad de que cualquier militante del partido o dignatario vote por quien más le guste. En ese sentido, digamos que habría una libertad de militancia para votar por el candidato a la alcaldía que de Medellín, que le parezca pues, a cada corporado o a cada organización política del Partido Liberal. Diputado, sobre eso quiero preguntarle y es esa unión, esa alianza que se está dando entre el señor Prieto y Andrés Julián Rendón, Prieto con el aval del Partido Liberal y pues Andrés Julián Rendón con el aval
del Partido Centro Democrático. ¿Qué opinión le merece a usted? Y pues que hemos visto que el caballito de batalla entre muchos candidatos es contra Gustavo Petro y Daniel Quintero. ¿Qué decir al respecto en torno a Eugenio Prieto? Usted ha mencionado en diferentes medios y sus redes que incluso en su momento Eugenio Prieto tenía pensado o le tenían pensado el Ministerio de Vivienda y ahora pues no está con nada de Gustavo Petro. ¿Qué decir al respecto? Juan Pablo, muchas gracias por la pregunta. Sí, uno ahorita ve muchos candidatos que se acomodan, ¿cierto? Entre ellos, por supuesto, Eugenio Prieto, que lamentablemente pues, por él siento un gran respeto, creo que es un gran tecnócrata, un hombre que en sus cargos en general lo ha hecho muy bien, como gerente del IDEA, director del área metropolitana, creo que ha hecho notables gestiones, pero parece que en lo político hoy la coherencia no es lo suyo, ¿cierto? Y digamos que él se autodenomina socialdemócrata. Recordemos que el Partido Liberal es una coalición de matices de izquierda democrática, así lo definió Carlos Lleras, expresidente liberal, y así se define estatutariamente desde el Teatro Colón, lo que fueron los primeros estatutos del Partido Liberal, por allá en la época de Gaitán. Y eso no ha cambiado, ¿cierto? Pues, pese a sus dirigentes, esos son los estatutos del partido. Y hoy ver cómo Eugenio pretende entregarse digamos, a lo que representa la antítesis de lo que es el liberalismo, como es el Centro Democrático, un partido respetable, por supuesto, ¿no? que defiende una plataforma ideológica de la extrema derecha, es una cosa que no logra comprender, y sobre todo y asumir una actitud, digamos, antipetrista, cuando hace un año estaba buscando, con el respaldo de la bancada liberal, ser ministro del gobierno de Petro. O sea, hace un año Petro era un buen presidente porque probablemente le hubiera dado un ministerio. Y ahora también resulta que también se suma a la banda antipetrista cuando él es el jefe del grupo político del liberalismo socialdemócrata, equipo político que se benefició burocráticamente del gobierno de Daniel Quintero. Tuvieron varios cargos de alto poder en ese gobierno, inclusive todavía ostentan algunos cargos en el gobierno, y es increíble que eso pase, pues porque es una incoherencia, y es lo que la gente no le gusta en la política, que la gente se disfrace, sea camaleónica frente a la opinión, cuando defienden unas ideas hacia la opinión, pero al interior, digamos, hacen lo opuesto a lo que defienden en su ideología. Entonces yo creo que la gente se cansó de ese tipo de politiquería, la gente está mamada de los discursos prometeros, la gente está mamada de los políticos camaleones. Yo creo que la gente le gusta ser político que defiende sus posturas, y que a pesar de ello se enfrenta y a veces sea lo más impopular posible. Hoy en Antioquia lo popular es decir que se es antipetrista, eso es popular, eso da votos, y ponen vallas a decir que fuera Quintero, que fuera Petro, porque ellos son los impopulares, entonces criticarlos, ellos creen que da votos, según los asesores seguramente de marketing, dirán, critiquen a Petro que eso da votos, cuestionan al alcalde de Medellín que eso da votos, y muchos políticos como Borrego sin criterio lo hacen. Yo creo distinto, yo creo que uno tiene que buscar fortalecer los partidos políticos, la ideología de los partidos, y sentarse en lo histórico de los partidos, volver a fortalecerlos, porque los partidos han perdido la total fortaleza, como lo hace el Partido Liberal, Conservador, que han sido los históricamente más poderosos. Entonces creo que hay una incoherencia. Segundo, y permítanme decir esto, yo creo que hay que haber tema que creo que es nuevo en el derecho electoral, y va a ser un problema para los militantes tanto del Partido Liberal como para los militantes del Centro Democrático. Y es que yo advierto, es que no puedo entender la figura que van a usar para ellos hacer esa coalición democrática. Es porque los términos electorales son perentorios. ¿Qué significa? El momento jurídico electoral para haber hecho la coalición era en el momento mismo de la inscripción, es decir, antes del 29 de julio, que fue el cierre de las inscripciones oficiales para los cargos de elección popular de este 29 de octubre. Es decir, hasta ese momento se pudo haber hecho la coalición, es decir, hacer un programa conjunto de gobierno con un acuerdo de coalición
implica unas decisiones de militancia, de gastos de campaña, de retorno en reposición de votos. Bueno, tiene todas unas implicaciones legales. Y como los términos son electorales, la posterior coalición no existe en términos jurídicos reales. No hay un término para una coalición ya iniciada la campaña, y la campaña inició desde el día siguiente, el 29 de julio. Y eso implicaría que uno de los dos candidatos, el derrotado, si es Andrés Julián o si es Eugenio Prieto, tenga que renunciar a su aspiración. Es decir, que el logo de ese partido no va a aparecer en el tarjetón electoral. Es decir, si gana Andrés Julián, Eugenio Prieto renuncia y no va a aparecer ni el logo del Partido Liberal ni el de su grupo significativo de Ciudadanos, o viceversa. Si gana Eugenio Prieto la encuesta o ese procedimiento que se inventaron, no va a aparecer, pues tendrá Andrés Julián Rendón que renunciar al aval del Centro Democrático y su grupo de ciudadanos, y tampoco van a aparecer en el tarjetón. Entonces eso, creo yo, desvincularía cualquier tipo de adhesión de la militancia o de obligatoriedad para la militancia de acompañar a los candidatos. Es decir, es un acuerdo personal entre Eugenio Prieto y Andrés Julián Rendón, que no vincula a los militantes de los partidos que lo respaldan. Creería yo que eso va a ser la consecuencia, o por lo menos noto un vacío jurídico en ese tema, pues no conozco jurisprudencia del Consejo de Estado o del mismo Consejo Nacional Electoral al respecto. Al respecto, muy bien. A propósito de la actualidad, y ya nos centramos en la aspiración suya a la Asamblea Departamental de Antioquia para repetir curul, ¿cuál es el presupuesto de ustedes dentro del Partido Liberal? ¿Cuántas curules pretenden y cuál es el presupuesto para obtener? Porque es que como ya llega el partido Creemos, ya hay una serie de alianzas. ¿Qué va a pasar ahí con el Partido Liberal? ¿Cuáles son los números, los presupuestos? Bueno, el Partido Liberal en Antioquia actualmente tiene 5 diputados, el doctor Hernán Torres, el doctor Juan Carlos Palacios, el doctor Jonathan Roldán, el doctor Rubén Darío Callejas y quien habla. 5 diputados que hemos llegado en distintas circunstancias. Sin embargo, sentimos que el Partido Liberal, pese a todas estas divisiones que se viven, son disputas que históricamente se dan. Tampoco vamos a creer que en primer momento en la historia del partido en Antioquia que hay una división. ¿Sí? El partido vive en los últimos 30 años, ha vivido de eso, de división en división. El último gobernador que creo que convocó a toda la dirigencia liberal fue el doctor Guillermo Gaviria Correa. Creo que fue el gobernador último que logró la unidad liberal bajo ese tema de Antioquia Nueva, y un tema bastante interesante desde el punto de vista programático, realmente socialdemócrata. Eso sí era un programa socialdemócrata, el del doctor Guillermo Gaviria Correa, no como lo que se han inventado después, que ha sido una mezcla del mismo partido, defendiendo los intereses de la familia Gaviria, los intereses de los empresarios y de los más ricos de esta ciudad, defendiendo los intereses del pueblo, que es la esencia del partido. Entonces el partido, pese a todas esas diferencias, creo que va a conservar las 5 curules. En el 2019 sacamos más de 300.000 votos. Yo creo que el partido ahorita, con el favor de los electores, vamos a aumentar esa votación y vamos a sostener por lo menos los 5 diputados liberales. Creo que nosotros internamente como bancada, pese a tener diferencias, mantenemos un muy buen ambiente, una relación muy cordial, muy respetuosa, los compañeros, como un colegaje entre la bancada, y todos estamos muy enfocados en aspirar y en repetir pues en la Asamblea Departamental. Entonces yo creo que en términos electorales al partido le va a ir bien frente al tema de la Asamblea. Frente al tema de la gobernación, pues hoy hay un candidato, es el doctor Eugenio Prieto, a quien hay que apoyar, pero como les advierto, esa decisión puede cambiar esta semana según el resultado de la encuesta o de ese procedimiento que van a publicar el día jueves. Claro, el día jueves. ¿Cuál es la última de la Asamblea Departamental de Antioquia en torno a lo que ocurre y precisamente al control político sobre Aníbal Gaviria? Porque muchas veces sí hay que tener mea culpa sobre este tema. En época preelectoral somos muy pendientes de las acciones de ustedes,
pero hay una asamblea que sigue debatiendo, hay un consejo que sigue debatiendo. Y así muchos de ustedes no estén en sesiones, pues se deben a la comunidad y a la gente. ¿Qué pasa con esa relación gobernación-asamblea? Por supuesto, por la calentura electoral se empieza a sentir una asamblea más distante del gobierno departamental, tanto así que hace más o menos 15 días se hundió el proyecto de aumento salarial presentado por el gobernador de Antioquia. Se hundió ese proyecto de ordenanza, se tuvo que archivar porque consideramos la mayoría de los diputados que el aumento propuesto por el gobierno departamental no era justo, no era equitativo con los miles de funcionarios del departamento. Le tocó al gobernador expedir un decreto para el aumento salarial de los funcionarios, simplemente ajustándose al incremento que hizo el gobierno nacional, es decir, que no tuvo, digamos, la dignidad suficiente para hacer un incremento superior al establecido por el gobierno nacional, mientras que sí tiene miles de millones de pesos el doctor Gaviria para derrochar y derrochar en eventos y en fiestas en los diferentes municipios del departamento. Hacen la fiesta en la subregión y luego llega Luis Fernando Suárez a la semana con su caravana de campaña política. Es un derroche de recursos públicos en favor de una campaña política. Está el gobernador participando en política. Entonces hoy la Asamblea está en sesiones extras hasta el 22 de septiembre. También hay que decirlo, una cosa que está pasando es que nos pusieron a discutir 7 políticas públicas para el departamento. Eso es bastante inusual, porque ya un gobierno que está a 2 meses de terminar y ya tienen solo a las espaldas presentar políticas públicas para que las ejecute un próximo gobierno o depender de la voluntad de un próximo gobierno, creo que no se compadece y francamente se convierte en una pérdida de tiempo, porque el próximo gobierno probablemente decida cambiar esas políticas públicas o simplemente no ejecutarlas. Entonces, creo que ahí también el gobierno departamental en esa relación con la Asamblea se complica, pues el municipio se está complicando por su, digamos, porque simplemente a los diputados, la mayoría de los casos los tuvo como simples notarios de sus decisiones. Diputado, tengo una inquietud. Usted nos ha hablado sobre el panorama de cómo está hoy la situación del partido a nivel departamental y pues nos ha hablado de las decisiones que se toman desde Bogotá, muchas de esas inconformidades alejadas, de acuerdo a lo que usted nos dice, de las mismas realidades de los territorios en cuanto a la política. Háblenos un poco cómo está el panorama en la ciudad de Medellín, esos apoyos, porque también la situación no es que sea muy distante de lo que está pasando en apoyo en el departamento o también lo que está pasando en apoyo en la ciudad de Medellín a los candidatos. El Partido Liberal en Medellín tiene 2 concejales, que son el doctor Fabio Humberto Rivera, actual presidente del Consejo Municipal, distrital, el doctor Carlos Mario Mejía, y hoy tiene una lista al Consejo Municipal. Una lista creo que va a lograr sostener sus 2 concejales. Hace 4 años perdimos el tercer concejal con el Partido Conservador por 1.000 votos, 1.500 votos. Esperamos ahorita con la forma en que se conformó la lista, ingresando muchos líderes de base populares, también de sectores empresariales, de mujeres, feministas también, de defensores del medio ambiente, etcétera. Creo que vamos no solo a mantener esas 2 curules, sino que vamos a poder pelear una tercera curul. Obviamente hay unas nuevas fuerzas, ustedes lo notan ahorita, creemos llegará con mucha fuerza porque tienen un candidato bastante fuerte a la alcaldía como es el doctor Federico Gutiérrez, y eso sin duda va a impulsar la lista de Creemos al Consejo Distrital, puede hacerlos inclusive los más votados al Consejo de Medellín, así inclusive puede darles una participación sin duda a la Asamblea Departamental con diputados por ese partido político. El liberal en Medellín es un poco más, más unido, pero como les contaba ahorita, en Medellín tampoco se tomó decisión de acompañar oficialmente a ningún candidato a la alcaldía. Entonces en Medellín los militantes, pues que somos el partido con mayor cantidad de candidatos a juntas administradoras locales,
y todos, digamos, que tienen libertad según su matiz político al interior del Partido Liberal para acompañar al alcalde que decidan según sus intereses y pues y por lo menos que deban tener en cuenta la ideología liberal. Don Andrés Mesa, diputado del departamento de Antioquia, muchas gracias por estar en Antioquia Amanece el Legado. Finalmente, ¿cuál va a ser su número en el tarjetón? Muchas gracias, Elkin. Bueno, yo voy con el número 60, luego el Partido Liberal, número 60, así como esa música que nos gusta tanto para los fines de semana de los años 60, la que nos encantaba escuchar de niños, la música para planchar. Entonces, el número 60 para la Asamblea Departamental de Antioquia. Vamos a convalidar esta asamblea. Somos conscientes que llegamos en el segundo tiempo. Nosotros llegamos luego de la renuncia del doctor Luis Carlos Ochoa, y ahorita con seguridad vamos a hacer una de las asambleas más votadas en el departamento de Antioquia. Estamos trabajando supremamente duro, día y noche, recorriendo toda Antioquia, visitando amigos, amigas, y cada día se suman más personas, y aquí son bien recibidos. A nosotros nos da miedo defender con vehemencia lo que creemos, no nos da miedo reivindicar los principios reales de la socialdemocracia, del Partido Liberal, y eso lo vamos a seguir haciendo con mucha pulcritud, decencia y honestidad desde la Asamblea Departamental de Antioquia. Muchas gracias, señor.